Mm, Muy buen día a todos. Continuamos entonces con el análisis de la copropiedad, ¿no? Dentro de los derechos reales. Hemos visto que la copropiedad puede implicar diferentes clases, diferentes categorías. Así encontramos copropiedad originaria, en el caso que dos o más personas hagan surgir la copropiedad sin que haya existido un titular de derecho anterior. Eso se da, por ejemplo, mediante la ocupación que ustedes se encuentran investigando, podríamos decir también, mediante la usucapión, ya que, reitero, ¿no? En la usucapión, si bien existe un anterior titular, se extingue el derecho del mismo y se crea un nuevo derecho, entonces por eso se considera originario. También pueden ser derivativas, y es que el derecho de la copropiedad y las acciones y derechos que pueda tener cada uno de los copropietarios pueden emerger de disposiciones, bueno, de un tradens, ¿no? De un tradens que, mérito a la ley, transfiere el derecho de propiedad a favor de dos o más personas. Esto podría darse por efecto de los contratos mediante diferentes contratos como la donación, la compra-venta, también contratos como la transacción, contratos como la permuta, pero además mediante un tradens que puede ser el de cuyus, ¿no? Es decir, el causante a título universal, o sea, los herederos pueden llegar a ser copropietarios bajo las circunstancias establecidas por ley. Tenemos una segunda clasificación que divide a la copropiedad en la copropiedad ordinaria y extraordinaria. La copropiedad ordinaria es también denominada copropiedad sin indivisión forzosa. Es aquella en la cual eh, cualquiera de las partes o comuneros, perdón, cualquiera de los comuneros o copropietarios puede pedir la división y partición del bien. Si es que el mismo admite la cómoda división, en caso de no ser cómodamente divisible, podrá pedir la venta judicial, tal cual veremos en un momento. Tenemos también la copropiedad extraordinaria o con indivisión forzosa, también denominada, ¿no? Es aquella en la que ninguno de los copropietarios puede dividir, puede pedir la división y partición, y esto puede suceder por acuerdo de partes o también por imperio de la ley. La última clasificación que tenemos es la de copropiedad simple y copropiedad compleja, al menos de las que estamos tratando, ¿no? Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que las clasificaciones van variando entre teórico y teórico, pero encontramos una tercera clasificación que nos va a dividir la copropiedad en simple y compleja. Existirá copropiedad simple cuando existe titularidad sobre un mismo derecho, sobre un mismo objeto, por dos o más personas. Existirá copropiedad compleja cuando estemos en una situación en la que existe pluralidad de sujetos que ejercen comunidad sobre ciertas partes de una cosa, pero también tienen propiedad individual. Eso respecto a la propiedad horizontal. A grandes rasgos podremos decir que, por ejemplo, en la propiedad horizontal existe copropiedad sobre los pasillos, sobre los ascensores, en los edificios, pero además existe propiedad individual de los departamentos, ¿no? De los locales, también denominadas unidades funcionales. ¿Qué más podemos decir respecto a la copropiedad? Entonces vamos a analizar esta clasificación que resulta importante, ¿no? Entre copropiedad ordinaria y extraordinaria. La copropiedad ordinaria, también denominada sin indivisión forzosa, común u ordinaria. Es una modalidad o forma del derecho de propiedad en la que dos o más personas ejercen propiedad sobre una o varias cosas, muebles o inmuebles, y pueden ser divididas en cualquier momento. Entonces, en la copropiedad sin indivisión forzosa no existe la propiedad, la propiedad en comunidad que sea impuesta por la fuerza, ¿no? O que se tenga que cumplir por el acuerdo de partes. Por lo que cualquiera de los copropietarios puede pedir la división en este tipo de copropiedad en cualquier instante.
Los copropietarios tienen derecho en este tipo de copropiedad a realizar actos materiales, usar, gozar y también jurídicos, ¿no? Pueden vender sus acciones y derechos, pueden donarlas, pueden hipotecarlas y tal cual nosotros hemos visto en el derecho de propiedad, también tienen el derecho de abandonarlas, inclusive pueden abandonar su cuota parte, ¿no? Respecto al bien, considerando siempre la cuota parte que hemos visto que nos sirve para establecer las obligaciones, hemos visto que nos sirve para establecer también los derechos que emergen, ¿no? Los frutos que puedan percibir los copropietarios. Estas cuotas partes, mientras no estén delimitadas, es decir, mientras en los registros públicos no se establezca el porcentaje que le pertenece a cada uno de los copropietarios, se presumen iuris tantum iguales. Es decir, si en el registro de derechos reales figuramos varios copropietarios y no se establece en el registro el porcentaje que le pertenece a cada uno, por ley se presume que somos copropietarios en partes iguales. Si somos 4 en 25%, si somos 5 en 20%, y así de acuerdo a la cantidad, ¿no? de copropietarios, se va a establecer que son copropietarios en partes iguales. A menos que se demuestre lo contrario. Entonces se puede demostrar lo contrario en su momento mediante documentación expresa, mediante qué sé yo, mediante contratos de compra-venta, de transferencia entre los mismos copropietarios, mediante los títulos, se podrá demostrar que uno tiene mayores acciones y derechos que el otro, ¿no? Eso es algo importante ya tomarse en consideración. En la copropiedad sin indivisión forzosa, rige un principio de derecho y es que nadie está obligado a permanecer en comunidad. Nadie está obligado a pertenecer en comunidad, reitero. Cada copropietario puede pedir en cualquier momento que se divida la cosa, estas cosas que son divisibles. Y pueden ser también indivisibles según su naturaleza, ¿no? No pueden, tal vez no admitan su cómoda división, o si dividiéndose la cosa pierde su función, ya no se va a proceder a esto de la división y partición, sino simplemente a la venta judicial, como vamos a ver. De la copropiedad emergen ciertos derechos y obligaciones para los copropietarios. Entre los derechos tenemos que cada copropietario tiene derecho al uso y goce de su cuota parte. Tenemos también entre los derechos que cada uno puede disponer de su cuota parte. Sin embargo, el artículo 166 nos dice que tiene que existir consentimiento de todos los copropietarios para disponer del bien. Eso vamos a revisarlo en un momento más. Pero pueden disponer del bien, ¿no? Los copropietarios. Y de su cuota parte sí la pueden disponer. Pero para disponer del bien en general se requiere de todas las voluntades, ¿no? De los copropietarios. Entonces, si yo soy copropietario y tengo 20% de acciones y derechos, nada me impide en determinado momento poder vender mi parte. Y reiteremos que esto se refiere a cuotas partes ideales. Mi parte no es física todavía, ¿no? Todos somos propietarios, todos tenemos derechos sobre la cosa. Todos tenemos derechos sobre la cosa, todos los copropietarios. Sin embargo, unos tienen mayores gastos y mayores derechos y otros menos gastos y menos derechos en mérito al porcentaje de sus alícuotas o cuotas partes también denominadas, también se llaman acciones y derechos, ¿no? ¿A qué más tienen derecho? Tienen derecho de los gastos de conservación realizados. Si es que uno de los copropietarios realiza gastos sobre todo el bien inmueble, tiene derecho a que el resto le reembolse en mérito a sus cuotas partes los gastos realizados. Supongamos que tenemos un terreno entre 5 personas y cada uno se presume por ley que es propietaria en partes iguales, ¿no? Del 20%. Y bueno, terminamos
supongamos que el muro se está cayendo y al final hay que realizar ciertos gastos para conservar el muro, ¿no? Que se encuentra, que es de nuestra propiedad, del frontis, supongamos, ¿no? ¿Y qué sucede? Yo gasto 1.000 bolivianos, gasto todo el, realizo la integridad del gasto, ¿no? Sin haber cobrado. Pero cuando realiza un copropietario el gasto, tiene derecho a que el resto reembolse de acuerdo a sus cuotas partes, ¿no? Es decir, que como cada uno es propietario del 20%, cada uno deberá pagar 200 bolivianos, ¿no ve? Y yo como copropietario tengo derecho al reembolso de eso. Tienen derecho también a concurrir en la administración de la cosa. Todos en comunidad decidirán cómo se administra la cosa, a quién se alquila, de qué manera, qué tipos de reparaciones requiere, si es que se pueden realizar ciertas mejoras, etcétera. Tienen derecho además a ser informados del objeto de las deliberaciones a las que sean convocados. Existen, obviamente, un consorcio que es de copropietarios, eso ya es una persona jurídica, ¿no? Un consorcio de copropietarios que se va a conformar entre ellos, que tienen un interés común, van a formar una persona jurídica para poder deliberar sobre los... Bueno, eso ya podría ser accidental incluso, eso ya lo revisarán de acuerdo a lo que han avanzado en derechos de personas. Pero ¿qué pasa? El momento en que son convocados por el resto de los copropietarios para deliberar, ¿qué significa deliberar? Establecer ciertas recomendaciones, es decir, el derecho a voz que tienen, ¿no? Los copropietarios. Y pueden deliberar, entonces cuando se les convoque a la deliberación sobre algún aspecto inherente a la copropiedad, tienen derecho a que se les informe cuál es ese motivo específico. Eso está establecido en la ley, ¿no? Tienen derecho también a votar, entonces además de derecho a conocer a qué es lo que se va a deliberar, tienen derecho a votar en la aprobación de un reglamento de administración y delegar la administración. Dentro de la copropiedad también entonces puede existir un reglamento de administración que es mucho más necesario en la propiedad horizontal, tal cual vamos a ver por su naturaleza misma. Entonces, tienen derecho a votar en la aprobación de los reglamentos de administración y también pueden delegar la administración a una tercera persona, ¿no? A alguien que no es copropietario y esta persona obviamente va a recibir remuneración, entonces van a emerger diferentes gastos de la misma copropiedad. Tienen derecho a realizar innovaciones, alteraciones y disponer del bien en general, pero siempre con la voluntad del resto de los copropietarios. Si los copropietarios no otorgan su consentimiento para las modificaciones, alteraciones en el bien o para disponer del bien en general, entonces no pueden realizarse los mismos. Tiene derecho, además, cada copropietario a pedir la división de la cosa en común en cualquier momento, tal cual hemos manifestado hace un momento, ¿no? Pero no todos son derechos, sino también se generan obligaciones, ¿no? Es decir, ciertas conductas de dar, hacer o no hacer. Los copropietarios deben contribuir a los gastos para la conservación y goce de la cosa común. Es algo sobre lo cual no se pueden desentender. Si alguien cede sus acciones y derechos a un nuevo copropietario, pero lo hace debiendo dinero, ¿qué significa? Hay solidaridad entre ambos. ¿Qué significa? Que se le puede cobrar, ambos deben abonar el pago de los gastos bajo una figura de solidaridad. Cuando estamos ante solidaridad en materia de obligaciones, significa que se le puede cobrar el monto a cualquiera de los deudores, ¿no? Cuando hay solidaridad pasiva al menos. Entonces se le puede cobrar a cualquiera de los dos. ¿Qué significa? Si yo soy copropietario del 20% y yo debía de los gastos al resto de los copropietarios, supongamos 1.000 bolivianos, y lo vendo esto a otro copropietario que ingresa en mis acciones y derechos, la deuda que ha subsistido, la deuda que ha quedado pendiente, la tenemos que pagar cualquiera de los dos. Y nos pueden cobrar esta deuda a cualquiera de los dos, sea al nuevo copropietario o sea mi persona, que soy el anterior propietario, ¿no? Copropietario.
¿A qué más tenemos? Bueno, tienen obligación. ¿Qué otras obligaciones tienen los copropietarios? Tienen obligación, a ver, respecto a los acuerdos, ¿no? Los acuerdos de administración ordinaria, nos dice, deben ser adoptados por la mayoría absoluta obligatoriamente, necesariamente, lo que habíamos dicho, ¿no? En caso contrario, se puede acudir a un juez, en caso que no pueda realizarse estos actos de administración. Tienen derecho además a, pues digo, la obligación de tener el consentimiento de todos los copropietarios para innovar, alterar o disponer de todo el bien. De sus cuotas partes pueden hacerlo, pero si tienen que innovar, alterar o disponer de todo el bien, bueno. Ahora, innovar y alterar obviamente siempre va a afectar a todo el bien, ¿no? Porque no hay cuota parte sobre una parte específica, como les habíamos dicho, ¿no? La copropiedad no implica que uno sea propietario de una parte del terreno en general, no, todos son propietarios de todo. En lo que influye en las acciones y derechos es, reitero, en las obligaciones que emerjan y en los frutos que genere el bien. Tiene la obligación entonces de tener el consentimiento de todos los copropietarios. En caso de ser copropietarios, conforme al 1249 de nuestro Código Civil, previamente, si uno de los copropietarios quiere vender un bien de su propiedad, si uno de los copropietarios quiere vender un bien de su propiedad, previamente tiene que ofrecer el bien al resto de los copropietarios. Esto en caso de estar ante un bien que está en copropiedad, pero que ha emergido de la sucesión hereditaria, es decir, por herencia. ¿Ya? Es decir, si de un bien son copropietarios varias personas, son copropietarias, pero por herencia, entonces en este caso el vendedor de su cuota parte tiene que realizar previamente la oferta de su cuota parte al resto. Y si no aceptan, recién puede vender a otra persona. Continuemos entonces revisando esto de la división y partición, ¿no? Tal cual habíamos dicho hace un momento, la copropiedad sin indivisión forzosa implica que las partes pueden pedir la división de la cosa en común en cualquier momento, ¿no ven? Y ¿qué más? La copropiedad termina por la división, en primer lugar, y partición. Entonces es un modo de terminar la copropiedad sin indivisión forzosa, esto de la división y partición. También la copropiedad puede terminar por la destrucción del bien, por la enajenación, es decir, por venderlo, por transferirlo, y por la confusión, es decir, que puede llegar un copropietario a terminar siendo propietario total por deudas que llegue a tener tal vez con el resto de los copropietarios. O sea, uno puede llegar a ser propietario de todo el bien, ¿no? Uno de los copropietarios. Ya vimos que nadie está obligado a permanecer en lo proindiviso, por lo que cualquier copropietario puede pedir la división y partición en cualquier momento. Esto lo establece nuestro Código Civil. El Codex Romano ya establecía, ¿no? Según nos refiere Scaevola, nadie puede ser obligado a tener sus cosas en común o en sociedad. Aquí tenemos la cita en latín. ¿Y a qué nos referimos entonces? Que tiene que existir un medio establecido por ley que nos permita terminar con la copropiedad sin indivisión forzosa. Y este medio, este mecanismo, esta operación es la división y partición. La división y partición es una operación económica, técnica, jurídica, además, ¿ya? Económica, porque obviamente tiene trascendencia en la economía misma y además se generan ciertos desprendimientos patrimoniales, etcétera. Y además técnica jurídica, pues se termina estableciendo mediante la ley, por la cual cesa el estado de indivisión, de manera que cada uno de los copropietarios tiene una parte concreta del mismo, del bien, o una suma de dinero equivalente a su cuota parte, ¿ya? La misma puede realizarse
en especie mediante su fraccionamiento cuando siga cumpliendo la función social, ¿no? Lo autorizan los reglamentos especiales, lo que habíamos visto, ¿no? Un bien es divisible si la alcaldía, según sus análisis técnicos, lo permite. Entonces, si es que no va a contrariar reglamentos, si es que no va a perder su función, el bien puede ser perfectamente dividido y puede ser dividido en especie, es decir, que a cada uno le corresponde exactamente una parte del bien. También puede realizarse mediante la subasta pública, ¿no? Cuando la cosa no sea cómodamente divisible, o su naturaleza misma no le permita dividirse, o exista prohibición para fraccionarse, tal cual habíamos manifestado, tal vez no sea divisible por cuestiones del frontis, cuestiones técnicas, entonces se procederá a la venta judicial mediante una subasta pública en la cual existirán postores que al final con el pago del precio, se dividirá esto en las cuotas partes. Las cuotas partes, reiteremos, nos sirven para establecer cuánto le corresponde a cada uno, ¿no? Entonces, se va a realizar la división y partición y cada uno va a tener su cuota parte, sea en el caso del artículo 169, teniendo su cuota parte en extensión específica, o sea, mediante un monto de dinero equivalente, según lo previsto por el artículo 170 de nuestro Código Civil. Además de la copropiedad sin indivisión forzosa, nosotros tenemos la copropiedad con indivisión forzosa o extraordinaria. La regla es que las personas no estén obligadas a vivir en copropiedad. Sin embargo, existen ciertas excepciones. ¿Qué es esta copropiedad? Es aquella modalidad del derecho de propiedad en la que dos o más personas son titulares de una o varias cosas que no admiten la posibilidad de dividirse y partirse. La regla es la copropiedad sin indivisión forzosa, es decir, la regla es que la copropiedad se pueda dividir en cualquier instante. Sin embargo, podemos estar ante una situación excepcional, la excepción a la regla, que nos lleve a una división que no pueda acontecer, ¿no? O todo o nada, es decir, o eres propietario de todo o eres copropietario o eres copropietario o simplemente eres copropietario o propietario de todo o de nada. A ver, vamos a ver esto, en un momento aclararemos esto. La copropiedad con indivisión forzosa puede ser convencional, es decir, las partes pueden ponerse de acuerdo en que un bien sea indivisible. Eso también lo hace indivisible. Y esto puede durar como máximo, según lo previsto por el artículo 167, parágrafo 2 del Código Civil, 5 años. El estado de indivisión, por voluntad de los copropietarios, únicamente puede perdurar por 5 años, ¿ya? Como máximo. Pero también encontramos la indivisión forzosa, es decir, la copropiedad con indivisión forzosa, de manera legal. Es decir, que la ley establezca que ciertas situaciones de la realidad impliquen una copropiedad forzosa, una copropiedad con indivisión forzosa, ¿no? Es decir, que no se pueda dividir. Esta toma en cuenta la naturaleza, permanece de manera perpetua y en ningún momento el condómino tiene la posibilidad de dividir la cosa. Entonces no se puede dividir la cosa, eso es interesante. Y tenemos nosotros en nuestro código el ejemplo de la medianería de muros, fosos, setos vivos y cercas. La medianería nosotros ya la hemos revisado en cierto modo cuando hemos establecido esto de las vistas y de las luces. Nosotros hemos realizado la distinción entre una pared divisoria, aquella que se levanta dentro de la superficie de un inmueble, limitando con el fondo vecino. Si es que quieren aclarar sobre esto, pueden acudir a nuestras diapositivas sobre las luces y vistas, ahí que está con dibujitos, ¿no? Explicado. Tenemos una pared contigua o paralela, es aquella construcción levantada a una distancia del lindero que separa del fondo vecino. De eso no hay problema. Pero tenemos paredes medianeras que se encuentran justo en el límite entre los dos fundos.
de manera que pertenecen a propietarios colindantes. Este razonamiento es aplicable a fosos, ¿no? Si es que hay un foso entre dos copropiedades, entre dos propiedades, se presume que hay copropiedad. Si es que hay un seto vivo, es decir, esos arbustos en medio de dos propiedades, se presume que terminan siendo, estando bajo un régimen de copropiedad con indivisión forzosa. Y esto tiene ciertas consecuencias, tal cual vamos a ver. ¿Qué es la medianería, Pedro? El Código Civil Santa Cruz lo denominaba servidumbre de medianería. Sin embargo, Morales Guillén refiere que estamos ante un caso de copropiedad con porciones materiales y fácilmente divisibles. Sin embargo, la ley es la que nos va a establecer que no existe la posibilidad de dividirlo, ¿no? Bueno, tenemos ciertas reglas entonces de la medianería para terminar nuestra temática del día de hoy, y son las siguientes. El muro que separe, dice, ¿no? Medianero al muro que separe edificios hasta la parte. Si dos edificios o dos terrenos terminan, o sea, son colindantes, y tenemos un muro elevado en medio de estos, pero después de cierto límite se construye un edificio que solo corresponde a uno de los propietarios colindantes, entonces se presume la copropiedad del muro medianero hasta la parte en que se ha elevado el edificio, ¿me entienden? A ver, para esto necesitaría ciertos dibujitos, ¿no? Pero se presume, nos dice, medianero al muro que separe edificios hasta la parte en que uno de estos sea más elevado. Si un edificio termina siendo más elevado en cierta parte del muro, entonces eso le pertenece a uno de los propietarios al propietario del edificio mismo, ¿no? Pero el muro que se encuentra al medio de los mismos termina perteneciendo a cada uno de ellos. Creo que el artículo habla por sí mismo, ¿no? El muro que separe edificios hasta la parte en que uno de estos sea más elevado se presume medianero, que significa que pertenece a ambos dueños de los edificios que están lado a lado, ¿no? Es decir, tenemos un muro que separa dos edificios y en determinado momento un edificio es más alto que otro. El muro se presume medianero mientras los dos edificios lo compartan, ¿no? La parte más elevada, es decir, del edificio que sea más elevado, le pertenece únicamente al propietario de este edificio, que termina siendo más alto. Creo que sí, ahora sí me he dado a entender. Entonces, eso para empezar. Primera regla de la medianería, que significa que somos copropietarios de ese muro con el propietario del edificio del edificio contiguo, ¿no? Del edificio que se encuentra al lado. ¿Qué más? El propietario cuyo fondo colinda con un muro exclusivo puede adquirir la medianería pagando la mitad del valor del muro o de la porción que quiera hacer. Si yo puedo evidenciar que existe un muro divisorio, es decir, un muro de mi vecino que está dentro de su propiedad, yo puedo adquirir la copropiedad pagando el precio del 50%. ¿Para qué? Para realizar también mis construcciones y elevar construcciones sobre ese muro. Esa es la finalidad. Tenemos también ciertos derechos del copropietario, ¿no? El copropietario del muro medianero puede emplear este muro para los usos a los que esté destinado. Puede además elevar el muro corriendo con los gastos de construcción. Si él gusta, puede elevar el muro, pero el copropietario que realiza esto corre con los gastos. Entonces, no es que porque exista copropiedad, cada uno paga su cuota aparte en este tipo de casos. Puede renunciar al muro también cuando vaya a demolerlo, ¿no? Cuando vaya a demoler su edificio. Pero tiene que hacer las obras necesarias para evitar daño al vecino. Tenemos además obligaciones del copropietario.
el copropietario no tiene que hacer huecos del muro medianero, no tiene que hacer huecos, perforaciones, ni ejecutar obras que comprometan la estabilidad del muro. Por último, debe reconstruir el muro o reforzarlo si el muro no es apto para la elevación que desea construir. Si tenemos un muro medianero entre dos fundos y yo quiero edificar, es decir, construir edificar sobre el muro, construir respecto al muro, entonces yo debo realizar los gastos para que el muro tenga estabilidad, para que el muro perdure, ¿no ve? Y no bajo el régimen de copropiedad esperar que el copropietario del muro realice los gastos. Al final soy yo el que está dándole el uso el momento en que está realizando la construcción. De esta manera hemos terminado una temática muy interesante que se refiere al derecho de copropiedad. Y si es que existen dudas, ustedes saben que me tienen a disposición en cualquier instante.